Muchísimas gracias por estar con nosotros para compartir este mano a mano con el señor Mati Zweig. El señor Mati Zweig, quiero decirlo una vez más, y voy a hacer un currículum muy abreviado porque no quiero, digamos, emplear mucho más tiempo porque el currículum de él es extenso. Entre otras cosas, es un diplomático israelí, es un analista internacional muy fino, es un asesor económico con estudios académicos en la Universidad de Inglaterra. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, Mati, y vamos a charlar este mano a mano número 5. ¿Qué te parece? Primero que Te escucho nada, atentamente. gracias y increíble que ya estemos en el número 5. Estamos en días muy especiales con todo lo que sucede en Israel y no vamos a repetir ahora las noticias, sino que vamos a hacer algo que está sobre la línea del tiempo. Es decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Y qué, según nuestra opinión, pasará? Por ejemplo, con el arreglo del Líbano, por ejemplo, con el arreglo en Gaza o con la situación interna en Israel. Entonces, empiezo por cómo llegamos a al arreglo del Líbano. Hubo muchos factores, estaba el enviado de Biden, Amos Hochstein, eh, que ya lo habíamos conocido del pasado en otros arreglos, y que venía trayendo la política de Biden, que era una política dual, es decir, por un lado tenía la zanahoria y por otro lado palos, ya que por un lado intentaba ayudar a Israel y entendía que la razón está del lado de Israel, y por otro lado todo el tiempo quería que haya cese al fuego y que haya un montón de renuncias a muchas cosas que podían no servirle a Israel ni políticamente ni militarmente. Además estaba acercándose las elecciones y luego además perdió las elecciones. Entonces también la entrada cercana de Trump trajo un montón de pensamientos para el gobierno de Benjamín Netanyahu, en la cual entendió de que estaba entre la espada y la pared un poco desde su punto de vista. Hubo desgaste en todos los frentes, porque ya eran muchos frentes durante mucho tiempo. Estaban los cambios en Siria, estaban los daños hechos a Irán y en el Líbano. Entonces, haber escrito en el arreglo la posibilidad de atacar en el sur del Líbano en caso de violaciones, como que toda esa foto se conjugó en traer, a pesar de todo, a la votación ese arreglo y que ese arreglo haya pasado y se haya empezado a implementar, teniendo Israel 2 meses para retirarse de todos lados y que el ejército del Líbano haga lo que no hizo hace 19 años, que es ponerse en todas las posiciones desde el sur del río Litani en vez del Hezbollah y no dejar que éste se rearme o que llegue militarmente al sur del Líbano. Hay puntos que se ven menos y que dejan un cierto margen de tranquilidad. Por ejemplo, hay militares franceses y americanos que están monitoreando cómo se comporta el gobierno del Líbano o cómo se comporta la UNIFIL, pero por supuesto eso no evitó que el general más importante de Francia vaya con el comandante jefe de las tropas libanesas a Naqoura, al sur del Líbano, donde está el headquarters de las Naciones Unidas, y diga que Israel se tiene que retirar de todos lados y sin embargo entendieron todos, incluyendo el propio gobierno del Líbano, fuera de Hezbollah, por supuesto, de que Israel tiene que quedarse un poco más de los 2 meses porque el ejército del Líbano no está cumpliendo lo que dijeron que tenían que cumplir. Israel en este tiempo también siguió monitoreando, incluso tuvo algunos encuentros violentos con algunos elementos de Hezbollah que trataron de infiltrarse en el sur. Intentó en lo posible de no tener problemas con la población civil, aunque algunas cosas hubo, como ahora de que hay un montón de gente entrando, a pesar de que no se les permitió unos 60 poblados diferentes, de los cuales todavía no se retiraron totalmente, con bandera de Hezbollah. O sea, no pueden ganar militarmente, entonces tratan de ganar la guerra de la imagen. Pero entonces todo eso nos deja con tres grandes preguntas
que quedan para analizar en las próximas semanas y meses, y que van a darnos la pauta de a dónde va todo esto. Lo primero es hasta dónde se implementaría la decisión, que en su momento, en el 2006, era la 1701, y que si no se implementó en ese momento, si realmente se va a implementar ahora. Eso es lo primero y lo básico. Luego está hasta dónde la sociedad libanesa no intentará oponerse a Hezbollah o hacer cambios, porque Hezbollah realmente está más débil, y esa debilidad se ve en la parte política, en la parte económica, en la parte moral. Entonces hay cambios, ya hay políticos que han hablado contra ellos, no solo cristianos, también drusos, también algún sunita. Es decir, hay cambios y se ven todos esos cambios que tienen que ver también con los cambios del vecino Siria, que ha cambiado totalmente. Y lo más importante también, no es que sea lo más importante, pero lo que podría llevar a algo, a un desarrollo muy importante, es que si se establece un gobierno más sólido en Siria, luego de todo lo que pasó, si ellos van a tratar de ayudar al Líbano, entre comillas, cruzando la frontera y atacando a Hezbollah como forma de vengarse y de explicarle: no traten de entrar nuevamente a Siria. Y eso también podría ayudar a muchos cambios que están sucediendo en el Líbano, que tiene un nuevo presidente que el Hezbollah medio quería, pero medio no quería, que era el comandante jefe Yosef Aoun, y un nuevo primer ministro, primer ministro también, que tampoco lo quería. Entonces, todas esas cosas son las que nos van a hacer ver en las próximas semanas y meses a dónde vamos y si realmente no va a volver la situación anterior. La situación anterior desde el punto de vista militar, yo te podría decir que según las estimaciones, desde el punto de vista militar nuevamente y de organización del Hezbollah, del río Litani al sur le va a llevar mínimo entre 2 y 3 años reorganizarse, y ni siquiera en ese punto uno cree que lo puedan hacer después de todo lo que hizo Israel, que no solo destrozó kilómetros de túneles y confiscó o sacó miles de toneladas de armamentos, sino de que también hizo muchos trabajos sobre la frontera y sobre la zona del Golán, digamos en la frontera con Líbano, en la parte del Hermón, para que se les sea mucho más difícil volver a ponerse en forma eficiente en la frontera con Israel. Es decir, desde ese punto de vista a todos les queda claro que Israel salió en una posición mucho mejor, incluso que en el 2006. Esto en cuanto a lo que ha sucedido en el Líbano, con el Líbano. Luego, ¿qué llevó al arreglo en Gaza? Primero que nada, el doble mensaje de Biden, lo mismo que yo decía frente al Líbano. Por un lado, paraban todo tipo de municiones y bombas, y por otro lado, le decían a Israel que puede seguir intentando hacer lo que puede, pero siempre pidiendo el cese de fuego, los pasos humanitarios, todo lo que en realidad no le hacían nada bien a la sociedad civil en Gaza, sino de que simplemente dejaban nuevamente rearmarse a la banda terrorista de Hamas, y tratar de no llegar a una situación en la cual ellos dejen de estar como los principales, digamos, movimientos que es el que tiene que llevar adelante la Franja de Gaza, a pesar de que todo el mundo, desde los países árabes hasta Estados Unidos, Israel y hasta las Naciones Unidas, ya estaban pensando en quién va a cambiar el día después, a Hamas. Y de eso se sigue hablando también, pero mientras tanto, yo voy a empezar, digamos, de lo fácil a lo obvio, ¿ok? O sea que primero no hablo de los secuestrados, primero hablo de todo esto que llevó. Porque estaba el ultimátum de Trump, que decía que había que firmar hasta el 20 que él comienza, y no porque se quiera llevar los laureles, sino para poder decir después que fue por mi presión, que es lo que está haciendo. El equipo de Trump tiene a Witkoff, que es una persona que en realidad viene del sector inmobiliario, de los negocios, así como Trump. Con Y Qatar.
y tiene intereses hasta inmobiliarios con Qatar, que le vendió edificios en Manhattan, etcétera. Un Pero hotel. de cualquier manera, uno no puede decir que por eso se firma o no se firma, porque ¿quién no tenía intereses económicos? Bueno, Que cuando estaba Biden le decían que el hijo tenía interés económico en Ucrania. Sí, la cuestión es lo que se hace, no lo que se dice. Entonces, correcto. desde ese punto de vista, él llevó adelante lo que tenía que hacer y convenció a todas las partes. Hubo ciertas amenazas a Qatar también, porque Qatar históricamente está difuso, tiene Al Jazeera como medio de comunicación, que más que ser un CNN es una manera de propagar las ideas de los hermanos musulmanes. Y por otro lado, dice que están a favor de la paz y de todo eso. Entonces, pero siempre primero están a favor de los grupos islámicos. Entonces le dijo, pórtese bien por favor y ayúdenos a cerrar esto. Lo hicieron, pero también a la vez se le dio promesas a Arabia Saudita para que también apoyen. Hay muchos intereses económicos atrás de todo esto. Eh, Se le dio promesas a Israel en caso de que haya violaciones, si es que firma un tratado para liberar a los secuestrados a cambio de ciertas cosas, e incluso una, un punto que es realmente uno ya no sabe si reírse o llorar, porque es el programa de reasentamiento de los palestinos, entre 100 y 200.000 palestinos. Un día Trump dice que los va a mandar a Indonesia, después dice que le pide a Egipto y a Jordania que los tomen cuando ellos es lo último que quieren en la vida, porque tienen miedo que Ya sea dijeron la... que no. Ya dijeron que no aceptarían Por absolutamente ningún supuesto, palestino. pero digo, eso es lo que llevó a firmar, ¿ok? Sí. Y promesas de continuar la ayuda militar que se le había quitado a Israel, incluso hacerla más de más calidad y con nuevas tecnologías, etcétera. Y lo más importante de todo, lo que no hablamos hasta ahora, es la liberación de los secuestrados. Entonces, lo más importante de todo es el impacto político y el impacto social. El impacto político es que Bibi tomó en cuenta que una parte de su gobierno se iba a retirar con esto, pero lo hizo de tal manera que dejó a una mitad de la extrema derecha dentro del gobierno, a otra mitad que dijo que se iban porque no estaban de acuerdo, entonces el gobierno no cae. No Incluso del cae. partido que se fueron, que eran tres, se fueron dos y uno quedó adentro. O sea, es una especie de burla, Es pero una así. burla muy clara para poder mantener el gobierno que a él le gusta, ¿ok? El statu Y que quo. no caiga. Y lo segundo es el Correcto. impacto social. Muchas veces yo he hablado incluso con gente importante, gente que estuvo en la asunción de Trump 2 días antes, y me decían, no puede ser lo que están haciendo, no puede ser que los dejen tomar de vuelta con sus armas la franja de Gaza, y no puede ser de que saquen a todos los terroristas que van a sacar, etcétera. Entonces yo voy a decir una cosa, primero que nada, luego de 1 año y 4 meses, la sociedad israelí Está harta. está no solo harta, Agotada. sino psicológicamente quebrada. Es duro lo que digo. No, es terrible. Pero Se es verdad. dice que la gente que es psicóloga clínica o psiquiatras hablan de que en el mejor de los casos, un 30% de la población los próximos años van a tener que vivir con pastillas y tratamientos. O sea, se Ansiolíticos. está llegando a un nivel con miles de muertos, miles de heridos, que Seguro, ya seguro. este pare, aunque no siga, era necesario para la sociedad también y para la sanidad mental de ver a secuestrados saliendo. Porque ¿por qué están saliendo los secuestrados? Porque Israel no consiguió sacarlos por la fuerza. Es eso. Este es un tema fundamental, es clarísimo lo que vos apuntás. Si lo hubiera podido sacar de otra manera, la situación hubiera sido totalmente diferente. Era un punto de inflexión finalmente. Entonces quiero terminar con esto antes de dejarte hablar, porque lo que se ha visto es que el gobierno que desde si esta guerra lleva 1 año y 4 meses, hace por lo menos 1 año y 2 meses, que todas las encuestas de izquierda, centro y derecha, menos de un par de pasquines pro gobierno que no se les puede creer,
O sea, todas las encuestas dan que el gobierno, todos los partidos juntos, no pasan el 35-37% en cualquier votación, incluso después de haber matado a Nasrallah, incluso después de haber matado a Sinwar, incluso luego de llegar a esto que saca secuestrados para afuera, no consiguen subir. O sea, les queda claro que todo lo que hacen es risk management, es minimizar los riesgos y no llegar a soluciones. Y aquí Bien, viene la cuestión. Los principales líderes militares dijeron, nosotros estamos luchando para que vuelva la seguridad, pero nos vamos a ir por lo que pasó el 7 de octubre. O sea que la casta militar superior se va, ¿y dónde queda la gente del gobierno? Esa es también una gran pregunta. clarísimo lo que estás apuntando, Mati. Como conceptos fuertes son todos, pero quiero rescatar un tema que vos dijiste recién, la sociedad israelí psicológicamente quebrada, y esto no es un dato en absoluto menor. Otra perla que quiero rescatar de lo que decís, que el acuerdo se firma porque Israel no tuvo la posibilidad de sacarlos de otra manera a través de la Fuerza de Defensa de Israel, no pudo sacarlo. Y hay momentos que la guerra tiene que tener una solución política. El gran pensador Clausewitz del siglo XIX, ese general, Exacto. decía que la guerra tiene que tener finalmente una solución política, cualquier guerra, porque la guerra que se quede únicamente en lo militar provoca sufrimientos indefinidos y no se llega absolutamente a ningún lugar. Pero quiero tomar un tema muy importante que vos comentás respecto de este acuerdo, que sabemos, Mati, que la gente, viste, por un lado dijo que si el acuerdo fue horrible. La gente que dice que el acuerdo fue horrible, pero la pregunta es, ¿acaso hubiera habido posibilidad de hacer un acuerdo bueno, habida cuenta de que los rehenes no pudieron ser rescatados? Primera pregunta. Segunda pregunta, en política hay que saber que se obtiene lo que se puede obtener. Los ideales que uno puede pretender son ideales, pero cuando vos vas a la realidad, a la política real, vos lo sabés perfectamente mejor que nadie, Mati, esto, que en algún momento alguna solución para establecer un punto de inflexión nuevo hay que comenzar. Pero además del costo social que estaba diciendo brillantemente Mati Zweig, yo quiero comentar un poquitito el tema económico, que lo que implicó por Israel, que es una gran variable que se habló muy, pero muy poco. Israel, hasta el día 6 de octubre del año 2023, tenía una economía floreciente. Perfecta no, no hay país que tenga economía perfecta. No. Pero tenemos que decir que Israel venía creciendo a tasas superiores del PBI del 3%, con un desempleo muy bajo, con un nivel de vida muy importante. ¿Y qué es lo que pasó luego de la guerra? Al terminar la guerra, podemos ver los costos directos y los costos indirectos, económicamente hablando. Los directos, se habla de que hay un perjuicio económico para Israel en cuanto a un costo directo de 60.000 millones de dólares. Recordemos que la economía de Israel tiene un PBI aproximadamente de 500.000 millones de euros, aproximadamente anual. Quiere decir que estamos hablando de un 12%, prácticamente el costo directo es un 12% del PBI. Y esto no es un dato pequeño, número uno. También es cierto que la economía de Israel venía con una situación de endeudamiento y la deuda respecto de su PIB relativamente baja. Israel venía manejando una deuda promedio del 60-61% de su PBI, que es un guarismo muy, muy aceptable en los cánones internacionales. No fue casual que los papeles que emitía el gobierno de Israel eran de primerísima línea. Ahora, pero además del costo de la guerra directo de 60.000 millones de dólares, ¿qué pasó en el año 2024? En el año 2024, Israel creció, y estas son cifras oficiales, del 0,5%. Ahora, ¿qué pasa? El PBI, en vez de que venía creciendo promedio del 3, 3,5%, el año 2024 que dio el 0,5. Uno dice, bueno, pero creció. Bueno, no creció. ¿Por qué? Porque la población de Israel crece a razón del 2% anual. Entonces, como la población de Israel crece a razón del 2% anual, si vos creciste el 0,5 en el PBI, le tenés que restar el crecimiento demográfico. En realidad, Israel bajó, en términos del PBI, bajó el 1,5%. Esto es en términos reales. Pero además hay otro costo, el costo
de la economía que no pudo producir y que no va a poder producir, por ejemplo, el efecto que va a tener en la economía, por ejemplo, el tema de la mano de obra. Hay que decir, y vos, Mati, lo sabés, que en realidad los Hayalim, una gran parte de la Fuerza de Defensa de Israel, son personas que agarraron las armas, que se dedican a actividades económicas en su vida normal, en su vida diaria, y tuvieron que dejar esa fuerza económica para ir a defender al Estado de Israel de este ataque terrorista del Hamas, producido el 7 de octubre del año 2023. En consecuencia, ¿cuánto fue también el efecto que va a tener en el año 2025? El efecto que va a tener, por ejemplo, el faltante de mano de obra que se produjo en el año 2024, eventualmente todas las situaciones económicas que quedaron un poquitito desarmadas. Claro, uno dice, pero bueno, ¿cómo puede ser que si de alguna manera, claro que tuvo un impacto, y va a tener un impacto que en definitiva el concepto del impacto indirecto es que el nivel de vida de la población de Israel va a bajar? Esto también hay que aceptarlo, porque esto no fue gratis, ni siquiera ni en el costo directo, ni siquiera en el costo indirecto. Y la gente dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que los precios de las viviendas sigan siendo tan caras y siguen subiendo? Bueno, hay que entender que Israel tiene crecimiento demográfico del 2% anual, con un territorio muy pequeño. Una gran parte del territorio de Israel no tiene prácticamente, no, hay gente que no es habitable. Y hay un dato que estaba escuchando y que me pareció muy importante, que por ejemplo, las 2/3 partes del costo de la vivienda en Israel obedece al costo de la tierra. Quiere decir que el costo de la tierra es el costo cuando vos compras una vivienda, las 2/3 partes es la incidencia que tiene el terreno. Fíjate vos que esto prácticamente es un guarismo totalmente en contra de lo que pasa en cualquier otra parte del mundo. Entonces, el efecto económico de Israel se produjo. ¿Y lo pudo absorber? Claro que lo absorbió. ¿Con consecuencias? Sí, con consecuencias. ¿Con baja de nivel de vida que vamos a ir viendo? Sí. ¿Con una inflación que implicó 4% anual aproximadamente? Claro, frente a algoritmos internacionales, la gente dice, pero bueno, caramba, señores, 4% anual no es un tema que asusta a nadie. Pero Mati, vos lo que sabés mejor que nadie, ¿qué inflación tenía Israel antes de la guerra? Prácticamente era un tema casi inexistente. Medio, 0,5, 0,8, claro, claro, 1,2. absolutamente. 0,5. Entonces estamos hablando de que frente a lo que era Israel, claro, el efecto fue importante, pero también es cierto que como Israel tenía una economía fuerte, tenía una economía poderosa, pudo amortiguar. No digo que fue gratis, ni lo va a ser, porque no existe una guerra que sea gratis. Pero esto es lo que nosotros tenemos que entender, como bien dice Mati Zweig, el costo político, el costo social y el costo económico que implica absolutamente este enfrentamiento. Y respecto del acuerdo, y ahora te hago la palabra de nuevo, Mati, es que claro, cuando la gente dice el acuerdo es malo, pues yo digo, el acuerdo puede ser malo. Hay muchísimas cosas que yo hubiera dicho que puedo criticar, pero la pregunta es, ¿había que firmarlo o no había que firmarlo? Y finalmente Israel lo firmó porque finalmente tiene que haber un punto de inflexión, porque al final la guerra tiene que encauzarse. Y lo que Mati dice, yo lo quiero rescatar, es fundamental la gente que ve este video. La irrupción de Trump en la Casa Blanca no es un dato menor, en absoluto no es menor. Y digo, Mati, que hace un par de días se conoció la noticia que esas bombas pesadas de 2.000 libras, que son las antibúnker, que se llaman, que pesan cerca de 1 tonelada, que Israel las necesitaba en el caso que tuviera que bombardear las instalaciones nucleares de Irán, que están a una profundidad muy grande, estas son las bombas adecuadas. Biden las vino retaseando, y esto también hay que decirlo. Entonces hay que ver el panorama de alguna manera un poquitito más amplio. Hay que tener también, es cierto que, bueno, una gran carta a ver también es el tema de Arabia Saudita, porque Arabia Saudita es una carta fundamental eventualmente para ver si podemos retomar la situación que teníamos hasta el 6 de octubre del 2023, Mati. Quiero hacerte un comentario, primero, porque quiero llegar a la parte política última. Comentario económico. Todo lo que dijiste, por supuesto, firmo con dos manos, porque fue lo que sucedió. Y además venía otro dato que ya venía mal, que es durante todo el año 23, ya estábamos con el nuevo gobierno, con el cual esa misma gente que vos decís que en una gran parte son gente que produce en la economía, que tiene negocios, que tiene startups, son mucha de esa gente jóvenes o familias, digamos, de 25 a 50, y esa gente, muchos empezaron a irse por los cambios
que estaban pasando dentro del gobierno. El gobierno tiene una composición del Likud, más los partidos religiosos, más los partidos de extrema derecha. Nunca hubo un gobierno así, y nunca hubo un gobierno que quiso hacer tantos cambios en la parte judicial, con un odio muy grande contra la Corte Suprema, que es el que da todos los balances en Israel, ya que no hay otra cosa que tenga chequeos y balances cuando hay que, digamos, defender a las minorías o a la oposición o a cosas básicas que están en las leyes fundamentales que sí fueron votadas durante los años en Israel, aunque no tenga constitución. Entonces mucha gente empezó a perder fe y empezaron a bajar también los ratings de los créditos en Israel, teniendo un ministro de Economía de la extrema derecha, que hablaba más de anexiones de territorios que de mejorar la economía. Sigue hablando también de que lo más importante no es sacar secuestrados de Gaza, sino hacer nuevos asentamientos en Gaza. Y Qué todo eso locura. da una mala imagen, y Mitch y Standard Poor's y varios le bajaron el rating a Israel, no por esos dichos, pero sino porque esos dichos también ayudaron a la situación en la cual un porcentaje, nada chico, de la gente con startups se fue para Estados Unidos, para Europa, y bueno, algunos dejaron gente trabajando en Israel, otros cerraron en Israel y pasaron a otros países, y eso empezó a tener una influencia en general en toda la sociedad. Absolutamente. Esa es Este, la parte. Y este, además porque está la parte de la incidencia de la gigantesca cantidad de gente ortodoxa que no va al ejército ni trabaja, o trabaja en negro y no aporta. Todo eso influyó para que las políticas estatales tengan un minus, como decimos nosotros, en todos los resultados económicos, además de que en el mundo también, ya sea por el conflicto en Medio Oriente y por el conflicto en Rusia-Ucrania, hay muchos recortes económicos y mucho dinero que va a la parte de seguridad y otro dinero que se recortan en cosas esenciales. En el caso de Israel, justamente, la guerra entre Rusia y Ucrania había empezado a tener un efecto positivo, entre comillas, ya que las industrias de armas israelíes y de equipos de defensa, más que nada, empezaron a tener pedidos por alrededor de 12.000 millones de dólares entre el 23 y el comienzo del 24. Por ejemplo, una enormidad, una enormidad. sí, cuando Finlandia y Suecia dijeron que entraban en la OTAN, junto con esa entrada a la OTAN, por ejemplo, de Finlandia, en un par de meses llegaron como 4.000 millones de dólares de pedidos. Perdidos, absolutamente. ¿Ok? Ahora, vos fíjate, importante lo que decís, Mati, porque tenemos que ver cómo la geopolítica y los líderes, los que fueren, el partido que sean, del país que sean, No qué importa. importancia tiene para el futuro y de las expectativas, porque la economía, entre otras cosas, está relacionado y anclado en la expectativa. Cuando vos ves expectativas determinadas, el efecto económico va a ser uno. Cuando hay otras expectativas, el efecto económico va a ser otro. Como me dijiste vos, los dichos también le han bajado la calificación internacional crediticia que le tenían en altísimo nivel. Ahora dicen de que por lo menos uno de ellos, y la cosa va a estar más tranquila, van a volver a subir porque los números dan. Es La cuestión probable. es que el rating crediticio se da en parte por lo que sucede en el terreno y en parte por los pronósticos de lo que va a suceder. Ahora, hay una cosa importante que tiene que ver con por qué Bibi y su gobierno hicieron lo que hicieron, porque aquí hay un juego en el cual la parte derecha de su gobierno, incluyendo mucho de su propio partido, piensa de que ahora la gente está contenta, todas las semanas están saliendo unas chicas, ahora va a salir también un hombre mañana, el sábado tal vez más, y luego, y todo eso en la primera fase, en la cual no es agradable decirlo, pero de 90 personas estamos hablando de 33, de las cuales ojalá 23 vuelvan con vida.
Pero Ojalá la que quede gente igual igual conmigo. se pone contenta con cada persona que sale, como diciendo, por lo menos salió, por lo menos no quedó adentro, por lo menos. eh, entonces, pero la gente del propio gobierno dice, nosotros no tenemos que llegar a la segunda fase, Trump ya va a estar en la Casa Blanca, vamos a reventar todo, Ben-Gvir va a volver al gobierno y vamos a terminar, entre comillas, el trabajo de liquidar a Hamas en Gaza, aunque mueran algunos rehenes. Yo creo que aquí estamos en lo que se llama en hebreo Kap Parashat Hamayim. O sea, esa es la línea que divide entre el antes y el después. Y En después. el momento que luego de lo que Israel está viendo y viendo que se pueden recibir de vuelta a los secuestrados, pero van a parar todo cuando termine la primera fase, eso puede llevar a consecuencias inimaginables desde el punto de vista social y político, eh, y también estamos hablando de un momento en el cual toda la cúpula militar va a empezar a cambiarse y ahora otra vez están con terribles noticias de que la propia esposa del primer ministro se está metiendo para decir que este tiene que ser el comandante en jefe y este no, cosas Bueno, inconcebibles en cualquier país, no solo en Israel. no, seguro. Y entonces todo eso es un cóctel muy, pero muy malo. Muy peligroso, muy peligroso. Mati, Entonces, realmente esperemos que todos salgan y esperemos que las cosas se tranquilicen, pero ni en el Líbano ni en Gaza las cosas están 100% cerradas, incluso después de haber firmado estos arreglos. Mati, la verdad que trajiste unos conceptos muy fuertes, muy precisos y muy clarificadores para ver que en definitiva, más allá de las declamaciones de algunos políticos, algunos de ellos parece que están viviendo en otro mundo, porque el sueño de la eternidad en el poder les causa lo que yo denomino el síndrome de la alfombra roja. Viste que cuando uno se acostumbra al lugar donde va a cualquier país, lo reciben con la alfombra roja, creen que es una situación que no debe terminar nunca. ¿No es así? Y yo creo que, de todas maneras, creo que Israel es mucho más fuerte que cualquier líder puntual de turno. Creo que más allá de que algún político se crea ayer llamado el Mesías, que va a traer la redención del pueblo de Israel, creo que todo pasa, todo pasa. También los Pero gobiernos Alberto, pasan. yo tengo lo que decir sobre Benjamín Netanyahu, tengo mi opinión personal, pero lo principal es la pregunta básica. Si él fue el encargado de todos los israelíes el 7 de octubre del 23 y todos se tienen que ir porque, como dicen desde su partido, desde su gente alrededor, tal general no hizo lo que decía y los de inteligencia no hicieron y estos no hicieron, todos no hicieron y la responsabilidad política, ¿dónde está? El mismo La responsabilidad Benjamín política. Netanyahu le pidió a Ulmert que se vaya porque él es el responsable en el 2006 y no se puede quedar ni un minuto, pero a sí mismo no se lo dice. Entonces, No, claro. lo que tendría que haber es elecciones para la mayoría de la persona, 65 a 70% creo que es lo que están pensando, y decir, bueno, se han hecho errores, luego se trataron de arreglar durante este año y 4 meses, dígame lo que piensa en las elecciones, Claro. porque en este momento tenemos a cientos de miles de israelíes luchando en el ejército cuando las intenciones de voto dicen que el 70% de las personas piensan que este gobierno es ilegítimo. Me No quedo es con fácil eso. lo que estoy diciendo No, y no, tampoco estoy hablando a favor o en contra, estoy diciendo algo que no, no, está no, no. ocurriendo. Israel está partido por lo que ha sucedido y partido por la división política que ha ocurrido también por lo que sucedió el 7 de octubre. Bueno, Mati, qué mano a mano hoy, ¿eh? Qué morón. Creo que la gente que nos está viendo el video también, algunos van a tener que, se van a quedar pensando, pero bueno, creo que decir, No, yo estoy muy optimista y no, no, además lo no, yo único que también, te puedo absolutamente. decir Yo creo que, es mira, Am yo aprendí, Israel High, vamos a estoy de seguir. acuerdo. No, no me cabe duda que esto va a ser así. Yo siempre digo que el sol es el mejor desinfectante, que entre la luz, que se terminen los contubernios en los sótanos a espaldas de la gente, porque la verdad que, como bien dice Mati, criterio que yo comparto y lo digo públicamente, lo digo públicamente. Israel
necesita ir a elecciones y hay que barajar y dar de nuevo. Amis Reljay, muchísimas gracias, abrazo enorme, Mati, y te hago un pedido y es un compromiso, que es el siguiente. Vamos a tener próximamente otro mano a mano. Por supuesto, no Ok, faltaba más. Gracias, Alberto. muchísimas gracias. Gracias.